Entonces, buenos días. Vamos entonces a orar para poder dar comienzo a nuestra clase. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias en esta mañana. Nos concedió la salud, la vida, el aire que respiramos. Gracias por cuidar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor Dios, durante esta semana y haberle ayudado, Señor Dios, para poder venir y asistir a esta clase bíblica. Que tu gracia y tu bendición sea con ellos. Padre, y danos revelación, danos entendimiento, danos sabiduría y gracia, Señor, en todas las cosas. Padre Celestial, pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Ya, entonces vamos a continuar eh, con nuestra clase que ya comenzamos el domingo pasado. Hoy estamos a 5, ¿sí? 5 de octubre. Ya. Entonces, la clase pasada se llamó, ¿cierto? Eventos actuales predicado por el hermano Branham y hablamos específicamente acerca de lo que más nos interesa, que es el arrebatamiento, que es el rapto. Y ya, entonces dijimos que el arrebatamiento, ¿cierto?, consta las tres etapas de su venida, que la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 12 al 17, porque habían tres etapas, ¿verdad?, de su venida, que no es solamente un acontecimiento. Por lo general, ¿cierto?, los denominacionales tienen en la venida del Señor como un solo acontecimiento y ellos siempre van a la escritura, me parece, de Apocalipsis 1.7. Dice el Apocalipsis 1.7, cuando hablan de la venida del Señor, no habla de la de ellos la asocian siempre con Apocalipsis 1.7, que dice, ¿cierto?, que todo ojo le verá. 1.7. He aquí que viene con las nubes. En la clase pasada hicimos el énfasis que dice que los creyentes verán, ¿cierto?, al Señor en una nube. Lo ratificamos, ¿cierto?, acerca de la Escritura, como en Hechos, cuando el Señor murió, fue enterrado y resucitó, ¿cierto? Y después dice, fue alzado al cielo y fue envuelto en una nube. Y los ángeles dijeron que Él vendría de la misma manera envuelto en una nube, con poder y gran gloria. Pero aquí Apocalipsis 1.7, ¿cierto? Dice aquí que viene con las nubes. Y aquí dice, y todo ojo le verá. Es decir, todo el mundo, ¿cierto?, le verá. Todos, todo ojo le verá. Pero cuando hablamos, ¿cierto?, del arrebatamiento del rapto, sabemos que el rapto es algo completamente para la novia, solo para el grupo escogido, elegido. Es un rapto repentino, ¿cierto? Por eso se llama rapto, arrebatamiento, que es algo completamente, ¿cierto?, en secreto. Pero este secreto es revelado a la novia, es revelado, ¿cierto?, a los creyentes. Entonces, esto no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el arrebatamiento. El arrebatamiento, ¿verdad?, está en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 12 adelante al 17, y ahí habla de de los tres acontecimientos, de los tres actos o las tres etapas de su venida. Y dijimos, está bien claro que dice que las tres etapas, una es la voz de aclamación, la segunda es la voz de arcángel, que es la voz de resurrección, y la tercera es la trompeta de Dios. Dijimos que voz de aclamación fue la venida de un profeta mensajero trayendo, ¿cierto?, el mensaje para reunir a la novia y traer toda la vestidura para vestir a la novia. Y esos fueron, ¿cierto?, los 7 truenos. Él trajo todo el material que se necesitaba porque el Señor, ¿cierto?, se encontró con él y le reveló todo el mensaje y él fue el instrumento usado, porque la única manera que Dios tiene para revelar su palabra es a través de un profeta. Entonces tenemos ahí que no es solamente un acontecimiento y hablamos, ¿cierto? Y dijimos que acá Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén.
decir, es tiempo de juicio, tiempo de la ira de Dios. Los que le traspasaron, los que se burlaron, los que se mofaron, los que no tuvieron en cuenta, ¿cierto?, la palabra del Señor, no tomaron en cuenta, ¿cierto?, las advertencias, los avisos, nada de eso. Entonces, parece que hay un teléfono que está abierto. Claudio Alvarado, por favor, cierra tu teléfono, perdón, tu micrófono, si está abierto. Entonces dijimos, ¿cierto?, que esa Apocalipsis 1:7, ¿cierto?, es todo ojo le verá, y eso es ya el juicio, esa es la venida literal, y ese es juicio, esa es la ira de Dios contra todos aquellos que le traspasaron y todos los viajes de la tierra. Dice, ¿qué harán? No será de alegría, no será de felicidad, sino será de lamentación por él, ¿verdad? Entonces tenemos claro, dijimos que los denominacionales siempre toman esta escritura, la venida del Señor, en Apocalipsis 1:7, pero eso es el juicio, es la ira de Dios, donde todo ojo le verá. Pero acá vemos, ¿cierto?, en qué escritura hablamos. Hablamos de San Lucas 21, 27, 28, dice que le veremos, por eso que este es un rastro secreto, dice le veremos en una nube. ¿Mm? Vamos de nuevo para ir recordando. San Lucas 21, 27, 28. Acá dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y aquí dice, ¿cierto?, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice aquí, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tiempo, ¿cierto?, de levantar nuestras cabezas, de alegría, de felicidad, de que nuestra redención está cerca, porque es cierto la redención donde vamos a ser transformados en estos cuerpos viles, estos cuerpos corruptos. Van siguiendo, ¿cierto? Vamos entendiendo bien ahí, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Entonces esto, si nosotros hacemos un paralelo con Apocalipsis 1:7, encontramos que todo ojo le verá, pero aquí vemos que solamente algunos, los que son escogidos, que son parte de la novia, serán los que lo van a ver, lo que los van a ver, ¿cierto?, envuelto en una nube. Y que estos, ¿cierto?, que lo vean, regresar en una nube, ellos, ¿cierto?, son los que tienen que erguirse, levantar vuestras cabezas, y porque vuestra redención está cerca. Este es tiempo de adoración, es tiempo de felicidad, es tiempo, ¿cierto?, el mayor tiempo, donde de regocijo, porque no hay mayor cosa que la venida del Señor. Es decir, en lo más grandioso, ¿cierto?, la venida del Señor. Y vamos a tomar, ¿cierto?, aquí también una cita donde ahí dice se nos apareció. Hay una palabra que dice aparecer y venida. Y el hermano Brand dice, ahora ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Lo hemos visto en una nube, se nos apareció. Esa vista espiritual de que solamente los creyentes pueden verla. Recuerden, aparecer y venir son dos palabras distintas. Aparecer y luego llegar. Ahora mismo en la aparición, Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en estos últimos años. Esa es una señal de su venida. Él está apareciendo en su iglesia en la forma del Espíritu Santo. Nosotros lo hemos visto regresar en una nube, lo hemos visto regresar en la forma del Espíritu Santo, y eso es cierto, se nos apareció. Y eso solamente para los escogidos, la novia. Debemos entender, ¿cierto?, que Dios allí en la edad apostólica dice que se le apareció, ¿cierto?, a los discípulos, se le apareció, ¿cierto?, a María, ¿cierto?, se le apareció a los caminantes de Maús, se le apareció, ¿cierto?, a todos los creyentes, se le apareció, solamente los creyentes. Él está apareciendo en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es el mismo por cuanto el humano no puede tener estas cosas, las cuales ustedes están viendo, al Espíritu Santo ser. Entonces esa es la aparición del Señor, recuerden, fue hablado en ambos lugares de aparecer y venir. Así que hay una diferencia y eso está en el evangelismo en el tiempo del fin. Después, en otro mensaje dice, este es el fin de la espera de la simiente real. Es decir, hemos llegado al tiempo final,
estamos en la última edad, y este es el fin de la espera de la simiente real. Todos están esperando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Cuando Él partió, Él dijo que regresaría envuelto en una nube y que sería el fin del tiempo. Este es el fin de la espera de la simiente real. Él está aquí, la aparición de Cristo. ¿Alguna vez han intentado ustedes diferenciar? Hay una cita en la Biblia, ustedes saben, no tengo tiempo para entrar en eso, dice la aparición de Cristo y luego la venida de Cristo. Esa, dice, son dos cosas completamente diferentes. ¿Mm? Así que para que tengan bien claro, una es la aparición y la otra es la venida. A nosotros, ¿cierto? Lo hemos visto aparecer en una nube, lo hemos visto, ¿cierto? Aparecer en nuestro medio porque ha venido en la forma del Espíritu Santo y nosotros lo hemos visto, ha venido, ¿cierto? A través de un profeta y nosotros lo hemos visto aparecer. Y Él ha estado, ¿cierto? Con nosotros todo este tiempo. ¿Mm? Él ha venido, ¿cierto? Con voz de aclamación. Así que dice, esas son dos cosas completamente diferentes, la aparición y la venida. ¿Mm? Él está apareciendo ahora, obrando con nosotros en la forma del Espíritu Santo, haciéndolo perfectamente. La iglesia tiene que hacerlo. Eso está en Jehová Jireh, parte 2, Jehová Jireh, otro mensaje. Y en otro mensaje el hermano Brand dice, yo estaba hablando de la venida de Cristo hace una semana en cierta iglesia y después alguien se me acercó en la parte de atrás de la iglesia y dijo, hermano Branham, usted atemoriza a la gente. Yo dije, ¿y cómo es que lo hago? Él dijo, bueno, al usted hablar de la venida de Cristo, yo, dijo, no quiero oír tales cosas como esa. Tengo un niño pequeño aquí que tengo que criar. Tengo una niña en la escuela. Oh, dije, la venida de Cristo, aquí está hablando el hermano Branham, oh, dije, la venida de Cristo es lo más glorioso en que yo pudiera pensar. Seguro ven, pero hay gente, ¿verdad?, que tienen temor de la venida del Señor y hablan estas cosas. ¿Por qué razón, cierto? Porque no tienen representación divina. Y ellos, cierto, lo unen, cierto, con Apocalipsis 1:7, vendrá con vara de hierro, donde todos, cierto, harán lamentación de él, los que le traspasaron. Pero la venida del Señor es la cosa más gloriosa, porque es el cambio de nuestro cuerpo, es regresar al principio, es regresar a donde estábamos. Entonces, la venida del Señor, como dijo el apóstol Pablo, dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, y me espera, cierto, un galardón, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Hay gente que ama la venida del Señor. ¿Y quién son los que la aman? Son los verdaderos creyentes, porque se nos acaba el tiempo, como dice la alabanza, pronto ya no habrá problemas para mí, ¿verdad? Mientras estemos aquí, habrán problemas. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo, pero de todas maneras, si no hay un rastro, vamos a estar aquí y vamos, ¿cierto?, a sucumbir de todas maneras, vamos a tener que partir y un día de esto, ¿cierto? Y vamos a tener que ir a una tumba. Pero la gran promesa del arrebatamiento es que nosotros, los que vivimos, no vamos a morir. No vamos, no hay una tumba para nosotros, no hay un féretro, no hay un ataúd, no vamos a ser sepultados, no va a haber un servicio funerario para nosotros los creyentes. ¿Me entienden? Nosotros, ¿verdad? Tenemos la misma promesa, ¿cierto? Que tuvieron, ¿cierto?, todos los creyentes y ya dijimos que así como hay tres etapas de su venida, voz de aclamación, un profeta trayendo el mensaje para reunir a la gente, y el mensaje que reúne a la gente, ¿cuál es? El mensaje de los 7 truenos, que es el avivamiento, es para preparar, ¿cierto? Como ya lo vimos en Mateo 25, es el mensaje, ¿cierto?, del clamor de la medianoche, el mensajero que venía con todo, ¿cierto?, la vestidura para vestir a la novia, para estar preparada, para ir, ¿cierto?, cuando el esposo viniera y se encontrara con él en el aire. Entonces tenemos la voz de aclamación, tenemos la voz de arcángel, que es la voz de resurrección, y que es, ¿cierto?, cuando Jesús, ¿cierto?, resucitó a Lázaro y él dijo, Lázaro, ven fuera, una voz potente, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro fue levantado entre los muertos. Esa es la voz de arcángel, la voz de resurrección. El profeta dice, si el Señor Jesús hubiese hablado, ¿cierto?, todos hubiesen sido despertados. Pero él dijo, ¿cierto?, específicamente, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro dice, vino afuera. Ahora era la palabra,
Ustedes tienen que captar eso. Era la palabra vestida de carne. La palabra habló, pero estaba vestida de carne, en la carne de Jesús. Hoy, la voz de arcángel, estamos nosotros en la voz de arcángel, y esa es la palabra vestida de carne, pero la palabra está vestida de la carne de su iglesia, de su novia. Jesús hace estas tres etapas. ¿Mm? Jesús en el profeta, Jesús, ¿cierto?, en la novia, y Jesús mismo, que es la trompeta de Dios. Él hace las tres etapas, pero él lo hizo a través de un profeta, la voz de aclamación. La segunda, a través, ¿cierto?, en lo cual nosotros estamos hoy en día, lo hace a través de su iglesia, que es la palabra vestida de carne. Y la trompeta de Dios, ¿verdad?, que es para reunirnos, ¿cierto?, para la cena de las bodas del Cordero. Así que esas son las tres etapas, y esas tres etapas están allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad?, que lo tienen ahí del 15 en adelante, el 12 al 17, ahí lo tienen ustedes. Entonces, y dijimos que hay una gran diferencia entre la palabra que dijimos, ¿cierto?, aparecer y venir. Una es la aparición y la otra es la venida. Y dice que a nosotros se nos apareció. ¿Mm? Y vemos, ¿cierto? Si ustedes van conmigo y vamos a Escritura, como San Marcos, vamos a San Marcos 16, encontramos que, ¿cierto?, el Señor murió, fue llevado a la cruz, pero resucitó. Y cuando Él resucitó, ¿verdad?, Él se le apareció, dice, a los discípulos. Veamos en San Marcos capítulo 16. Dice que se le apareció a María y a María Magdalena. Después dice, habiendo pues, el versículo 9 de San Marcos 16 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció. Mire, fíjese, apareció. ¿A quién se le apareció? No se le apareció, ¿cierto?, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos. Se le apareció a su gente, se le apareció a sus discípulos, se le apareció, ¿cierto?, a sus creyentes. Eso fue lo que él hizo en su primera venida, cuando él resucitó. Dice, se le apareció primeramente a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando. Es decir, la condición de sus discípulos de la iglesia estaba, ¿cierto? Estaban todos apesadumbrados, estaban todos llorando, estaban todos lamentando, ¿verdad? Porque las escrituras no habían sido vivificadas para ellos. Ellos pensaban, ¿cierto? No, se nos murió el Señor y ya van 3 días y todavía no se ha levantado y nosotros pensábamos que era el Redentor, el que Dios había enviado y estamos aquí todavía y no tenemos noticia de él. Y cuando María Magdalena, ellas vinieron y llegaron, ellas dijeron, ¿cierto? Le hicieron saber, y la condición de la iglesia era que estaban tristes y llorando. ¿Vea usted? Ellos cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es decir, se le apareció a María Magdalena, y a María Magdalena, pero ellos no lo creyeron. Los discípulos, los apóstoles, quienes tenían que haberlo creído, no lo creyeron. Pero dice, pero después dice, apareció en otra forma a 2 de ellos. ¿Se acuerdan de los caminantes de Maús? Ellos iban caminando, iban charlando acerca de las cosas que habían acontecido, y ahí se le allegó un forastero, se le apareció un forastero y ellos no sabían quién era. Y comenzó a indagar, ¿cierto? Ellos iban conversando de las cosas del Señor Jesús. Y por eso el hermano Branham dice que es bueno que nosotros estemos en esa atmósfera, en ese ambiente, conversando del Señor Jesús, porque de esa manera, ¿cierto? Dice, en ese día el Señor se allegó a ellos. Y si nosotros estamos en ese ambiente, en esa atmósfera, ¿cierto? De las palabras del Señor Jesús, hablando de las cosas del Señor, entonces dice, Él se le aparece. En ese instante ellos no lo reconocieron y después, ¿cierto? Él comenzó, ¿cierto? ¿A qué? A, a sacudirlos, ¿cierto? Porque no habían creído. Dijimos que se le apareció a María, María Magdalena, y ellos no le creyeron. Después se le apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esos son los caminantes de Maús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Comenzó, ¿cierto?, al Señor a aparecerle,
pero ellos no, los discípulos no lo creyeron de todas maneras, estaban, cierto, completamente pasando por un tiempo muy oscuro. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Pero aquí, mire, cómo el Señor comenzó a aparecérsele a María Magdalena, a los caminantes de Maú. Y dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Usted se le comenzó a aparecer. ¿La iglesia en qué condición estaba? Triste, llorando, y estaban en completa, cierto, dureza y en incredulidad. Y así también eso es un tipo de cómo estaba la iglesia, ¿cierto? Cuando el Señor, ¿cierto? En su segunda venida estaría en la misma condición. La iglesia estaría en esa condición. Dios nos envió un profeta. ¿M? Y ese profeta, ¿cierto? Cuando estaba el profeta en la escena, ellos vieron los milagros, vieron a Dios obrando, pero llegó el día en que ese profeta, ¿cierto? Fue retirado a casa, porque él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y cuando sucedió eso, ¿qué pasó con la iglesia, ¿cierto? Los creyentes, ¿cierto? Como que se fueron hacia abajo y comenzaron a estar en esta misma condición. ¿Mm? Pero el hermano Branham se fue, ¿cierto? Y la iglesia también en este tiempo estaba en esa situación. Pero el Señor comenzó a aparecérsele. ¿Mm? Comenzó a aparecérsele y ahí comenzó a aparecer algunos. Y ahí encontramos que se le apareció, ¿cierto? Después al hermano Coleman. ¿Mm? Y él comenzó, ¿cierto? Ser un instrumento en las manos del Señor. Pero muchos no creyeron, comenzó a aparecer a los ministros. ¿Mm? Y por eso dice, se le apareció a María Magdalena, a María, la madre de Jesús, a María Magdalena, se le apareció a los caminantes de Maú, después se le apareció a los 11 mismos, ¿y qué hizo? Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído, ¿cierto?, a los que le habían visto resucitado. Y hoy en día todavía, ¿cierto? Por eso que el mensaje de los 7 truenos, que es Cristo mismo, es el Cristo resucitado. Y lo vemos aparecer en la forma del Espíritu Santo, hablándonos, ¿cierto? Y reprochándonos y muchas veces sacudiéndonos de nuestra incredulidad porque no hemos creído, ¿cierto? A los que le han visto resucitado, que Él está vivo en la forma del Espíritu Santo. Entonces somos sacudidos por el mensaje, lo mismo que hizo ayer en la iglesia primitiva, que hace la cantidad de más de 2000 años, ¿verdad? Es lo mismo que ha hecho hoy en este día. El mensaje, ¿cierto? Y por eso se nos apareció. Hemos visto, sabemos, mire, hemos visto el advenimiento del Señor. ¿Y cuál es el advenimiento del Señor? Primero, ¿cómo lo hace? Dios envía un profeta. Y nosotros hemos creído, ¿cierto?, a un profeta. Pero con todo eso, ¿cierto? Todavía estamos con mucha incredulidad. Estamos con mucha dureza, incredulidad. Entonces el Señor nos ha ido reprochando, ¿cierto? Hasta que realmente estemos en la condición, ¿cierto? Para recibirlo a Él, estar en plena fe, en plena certeza de la fe, en plena convicción. ¿Mm? Por eso nos damos cuenta que todavía estamos en lo natural, estamos en la carne, aunque decimos, ¿cierto? Hemos visto el regreso del Señor, hemos visto, dice que ese, ¿cierto? Es la aparición. ¿Mm? Entonces, podemos ver que esas dos palabras, ¿cierto? Son diferentes, la aparición y la venida. ¿Pero a quién se le apareció? A sus hijos, a sus hijas, a las hermanas, a los hermanos, a los discípulos. Después se le apareció a Pablo, se le apareció, ¿cierto?, como a 500 hermanos. A los creyentes se le apareció. Y por eso que tiene que aparecérsele a cada uno de nosotros. Esa es la aparición. Y eso es para infundir fe a cada uno de nosotros, para que creamos, ¿cierto?, que Él ha resucitado y que Él está vivo y que nos está preparando. ¿Para qué? Para llevarnos a casa. Para eso estamos siendo preparados. Entonces, ustedes saben, hay gente que dice, ¿cierto? Usted está atemorizando a la gente cuando habla de la venida del Señor, porque le tienen miedo, ¿cierto? Porque Él vendrá con vara de hierro, vendrá, ¿cierto?, a juzgar a las naciones, Él vendrá, ¿cierto?, a herir. Entonces la gente tiene miedo pensando, pero no, como creyentes sabemos que es
el día más glorioso. Primera de Timoteo 4:7 nos habla, ¿cierto? Que Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y no solamente a mí, ¿cierto? Me va a dar la corona de justicia, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces, hay gente que ama su venida. Y usted y yo tenemos que ser gente que amamos su venida, decir, Señor, ven, Señor Jesús. Señor, porque mis problemas se acabarán. Ya no tendré este cuerpo viejo que se enferma, que está lleno de problemas, que un día está bien, que otro día está mal, que tenemos esto otro, pero siempre están los pros y los contras, y hay situaciones que hay esto y otro. Señor, se acabará todo. Por eso dice aquellos que lo vean venir, ¿cierto? Se le apareció y lo vean venir con ojos espirituales que son creyentes, dice que es tiempo de que esa gente se levante, sean gente, ¿cierto?, exuberante, sean gente llena de optimismo, llena de felicidad, llena de alegría, llena de felicidad, lleno, ¿cierto?, porque saben, ¿cierto?, que van a ser cambiados y que van a ser llevados a casa. Y que hoy día está más cerca, si el hermano Branham, sabemos que cuando el Señor vino, ¿cierto?, y Apocalipsis 10 se confirmó, eso fue en el año 1963. Apocalipsis 10, versículo 1 dice que el ángel fuerte bajó, envuelto en una nube. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue hecho, ¿cierto?, en el año 1963, el 28 de febrero. El Señor descendió. Apocalipsis 10 descendió y fue, ¿cierto?, allí fotografiado. Esa columna de fuego que ven, ¿cierto?, la formaron 7 ángeles y ahí se ve el rostro de Jesús. Ese era Jesús envuelto en una nube. Y eso, ¿cierto?, en el año 1963. 63, ¿cierto? ¿A cuánto? Al 2025, ¿cuánto tenemos? 37 más 25 serían 57, como 63 años que el Señor descendió. ¿Me entienden? No que va a descender, no que va a venir. Él ya ha venido para nosotros la novia. Y él ha estado por todo este tiempo, ¿cierto? Reprochándonos, ha estado ahí, ¿cierto? Para que nosotros seamos, para que salgamos de esta dureza y salgamos de ese tiempo de lamentación y llorando como estaba la iglesia, para que estemos una iglesia soberante, una iglesia llena, ¿cierto? De alegría, de adoración, contenta, sabiendo que vamos a ser cambiados y vamos a ser llevados a casa. Y este rapto es un rapto repentino y secreto que es para solamente la novia. Es para los que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es para los redimidos. Aquí no cuenta ninguna otra persona. Aquí no cuentan los salvados. Los salvados son muchos. Por eso que nosotros tenemos un mensaje de redención. Entonces el hermano, el pastor, ¿cierto?, hablaba acerca de justificados, santificados, ¿verdad? Ellos pueden ser los salvos, pero los redimidos solamente son los creyentes que han sido escogidos en él ante la fundación del mundo. Y ese es un grupo pequeño, es un grupo, ¿cierto?, selecto, que Dios, ¿cierto?, ante la fundación del mundo planeó un plan y él, ¿cierto?, ellos estaban en él. Por eso que nosotros estábamos en Cristo. Entonces, para nosotros eso es un tiempo de alegría. Por eso dice, levantad vuestra cabeza, erguíos. ¿Ve usted la condición? Es decir, muchas veces venimos a la iglesia, venimos, ¿cierto?, llenos de problemas, llenos de batallas, y nos absorbe las cosas del mundo. Pero cuando tenemos una revelación de que hemos visto la aparición y Él se nos ha aparecido en la forma del Espíritu Santo y hemos visto la escritura, aquí estamos viendo escrituras cumplidas. No estamos viendo una historia contando de selecciones Reader o cuestiones de filosofía, psicología, sino la palabra siendo vindicada. Un profeta, ¿cierto?, vindicado. El advenimiento del Señor. El Señor viniendo. Apocalipsis 10:1, que era el mismo Señor. Y, ¿cierto? Y clamó como ruge un león y 7 truenos emitieron su voz. Los 7 truenos son los 7 mensajes a las 7 edades de la iglesia. Y vemos, ¿cierto?, que se encontró en Apocalipsis 17, sino que en los días, Apocalipsis 17 es el hermano Branham, el profeta de la edad, el profeta mensajero de Malaquías 4:5 y Apocalipsis 17, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Ahora, así como en su primera venida, cuando Juan el Bautista, que fue el precursor de la primera venida, en el año 1933, cuando el hermano Branham estaba bautizando, ¿cierto?, a la persona número 17,
del cielo, ¿cierto? Un bólido de una luz, y de allí procedió una voz, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de mi primera venida, tú y tu mensaje precursará mi segunda venida. El mensaje traído por Malaquías 4:5. ¿Me entiendes? Entonces nosotros vemos las escrituras cumplidas. Apocalipsis 10:1. Ahora, cuando Juan el Bautista fue, ¿cierto? En su primera venida, dice que Jesús fue a él, porque Jesús es la palabra, y la palabra siempre viene al profeta. Y cuando estaba, ¿cierto? Él mismo fue, ¿cierto? Donde Juan estaba, y él pidió ser bautizado por Juan. Y Juan dijo, pero ¿cómo? Si yo no soy digno de desatar tu correa, yo debo ir a ti y tú vienes a mí. Hagamos que esto se cumpla de acuerdo a la escritura, porque la palabra siempre viene al profeta. Y ahí estaba, ¿cierto? Dios estaba velado en carne. Y Dios, ¿cierto? La palabra velada en carne fue a donde al profeta Juan. Y hoy en día, ¿cierto? Allí, en el año 1963, la palabra, ¿cierto? En la forma del Espíritu Santo, el ángel fuerte, en la forma de la nube, ¿cierto? La palabra vino aquí en Apocalipsis 17, el profeta, para revelar los misterios de los 7 sellos, los 7 truenos, la revelación completa de toda la palabra, para traer toda la palabra de perfección a la novia, todo el traje nupcial, toda la preparación, ¿cierto? Ya dijimos, para que la novia se encuentre con su amado en el aire. Entonces nosotros dice, tenemos que estar amando la venida del Señor. Pero hay gente dice que está horrorizada. En sus días le dijo, no, no, no predique, usted está trayendo puro temor a la gente. ¿Pero por qué le dijo? Porque usted está hablando de la venida de Cristo. Yo no quiero oír tales cosas como eso, y ahí tengo un niñito que estoy criando, tengo una hija que está en la escuela. Oh, dije, la venida de Cristo es lo más glorioso en que yo pudiera pensar. Seguro, ¿ven? La Biblia dice, todos los que aman su aparición, su venida, su aparición, ¿verdad? Nosotros amamos, por eso tenemos que estar amando y venir, Señor, soy la Virgen prudente, aquí estoy, Señor, y la promesa es ser lleno del Espíritu Santo. Y ustedes saben que la novia recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ya dijimos que hay muchas personas que pueden recibir el Espíritu Santo, pero la diferencia está que la novia fue elegida y predestinada, y la novia recibe el bautismo del Espíritu Santo allí dentro de su alma. Porque muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿dónde? En su espíritu humano. Y ellos no son, sino más bien, ¿cierto? Son falsos. ¿Mm? No son verdaderos creyentes. Porque el genuino germen de vida está en el alma. Y ahí, ¿cierto? El creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo, en su alma. ¿Mm? No en su espíritu humano, no en su cuerpo, sino en su alma. La Biblia dice, todos los que aman su aparición, o vaya, anhelando el día cuando esto viejo mortal tome inmortalidad. Es decir, si nosotros comenzamos, ¿cierto?, a darle énfasis, decir, Señor, se acaba, es decir, este cuerpo, ¿cierto?, de carne, este cuerpo corrupto, va a ser, ¿cierto?, va a ser vestido, voy a sacarme este traje viejo. Señor, ¿cómo no voy a anhelar eso? O vaya anhelando el día cuando esto viejo mortal tome inmortalidad. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Esto corrupto se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cuándo es el día? Este día. El Señor ya descendió el año 63. ¿En qué año estamos? 2025. Entonces, ahora, ¿cuán más cerca estamos, ¿cierto?, de ser cambiado y ser rastado? Y esto está, dice, toma inmortalidad esto, esta casa pestilente en la que vivo será cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a un cuerpo con su propio, como su propio cuerpo glorioso. Ese debería ser el deseo del corazón de la iglesia. Debería ser cada hombre y mujer encendido. Mire lo que dice aquí. Debería ser cada hombre y mujer encendidos, predicando en las calles, en todas partes, tratando de salvar almas, seguro. Pues nosotros tenemos esa gran revelación, ¿cierto? De que somos la novia y que es el tiempo de su venida, es el tiempo, ¿cierto?, donde vamos a ser cambiados. Como el ángel clamó, lo tenemos en Apocalipsis 10, dice que levantó su mano al cielo y puso su pie derecho sobre el mar y la izquierda sobre la tierra y clamó, ¿cierto? Y él, ¿cierto?, dijo que el tiempo no sería más.
Entonces, ¿dónde estamos? Más allá del tiempo, estamos en la eternidad. Y nosotros estamos, ¿cierto?, vistiéndonos de eternidad. Estamos saliendo de la carne, estamos saliendo de lo corruptible, estamos saliendo de lo mortal para ser inmortal, ahora mismo. Y esto será, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Será, ¿cierto?, tan rápido como un pestañear. Entonces nosotros debemos amar, dice, su venida. Entonces ya dijimos, son 3 etapas de su venida, ¿correcto? Y ya han sucedido, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, el hermano Branham habla que ya han sucedido 3 arrebatamientos, 3 raptos. Y él lo dice ahí, ¿cierto? Acerca de, dijimos que Enoc era el séptimo de Adán. En Génesis 5, 22, 24, ahí está el primer rapto, que fue Enoc. Fue raptado sin ver muerte. Lo traspuso Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue llevado a casa. No murió, no fue a la sepultura. ¿Verdad? Él fue llevado vivo y está vivo en la presencia del Señor. Y vemos que después, ¿cierto? Se apareció, ¿cierto? Cuando los discípulos, Jesús subió al monte alto, dice que ellos lo vieron, ¿cierto? Que Elías estaba a un lado y que Moisés estaba en el otro. ¿Mm? Encontramos, ¿cierto?, que no fue llevado a casa, que fue el primer rapto en el Antiguo Testamento. Ya dijimos la escritura, Génesis 5, 22, 24. Encontramos, ¿cierto?, el segundo rapto, que es Elías. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Elías, ¿verdad?, fue llevado a casa en carro de fuego en un torbellino y no vio muerte. ¿Mm? Ese fue el segundo rapto del Antiguo Testamento. Y el tercer rastro del Antiguo Testamento dice nuestro Señor Jesús, porque Él es la piedra clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver si encontramos aquí lo que dice el hermano Branham para... Ya, aquí dice, ya. El mensaje, el rastro, bueno, en varios mensajes, el capítulo 33, párrafo 167, dice, ahora noten, hemos tenido 3 testigos, con 3 se confirma todo asunto. 2 o 3 testigos, ¿cierto? Eso es la confirmación. Ahora ya hemos tenido tres raptos en el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes eso? Como testimonio. Ahora observen, Enoc fue uno, Elías fue otro y Jesús fue el otro. Jesús siendo la piedra clave. Él dio testimonio. ¿Ven? Él fue la piedra clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento porque él tenía que primero morir y luego ser arrebatado. Él murió, regresó a vida y caminó por aquí con nosotros y después fue arrebatado, porque él fue la piedra clave que sirvió de puente entre los dos, después de su resurrección y rapto. Miren, después de que él hizo eso y probó eso allí del Antiguo Testamento, todos sabemos que no fue trasladado. Sabemos que Elías fue arrebatado por un torbellino, es correcto, en un carro de fuego. Y Jesús murió, fue enterrado y se levantó y vivió aquí en la tierra y después fue arrebatado. La piedra clave, que eso está, lo vimos en Hechos el capítulo 1, versículo 9, que después, cierto, que se le apareció, dice, se le apareció por 40 días. A los discípulos, por 40 días, con pruebas indubitables de su resurrección. Entonces, a nosotros se nos ha estado apareciendo por todos estos años con pruebas indubitables de su resurrección, para darnos esa fe de traslación, para darnos esa fe de rapto. Entonces Jesús, la piedra clave, dice, y Jesús murió, fue enterrado y se levantó y vivió aquí en la tierra y después fue arrebatado, la piedra clave. Allí están 3 para dar testimonio, ¿correcto? La congregación dice amén. Ahora, en el Nuevo Testamento ya ha pasado un rapto. ¿Lo sabían ustedes? Veamos si logramos leerlo rápidamente. Vamos a Mateo, el capítulo 27. Y vamos como el versículo 45 de Mateo, el capítulo 27, versículo 47, 45. Veamos si podemos tomar eso rápidamente, ver
si podemos salir un poco de esto, nos sería de ayuda. 27:45, leamos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes saben, ¿cierto?, que si hay alguien que quedó solo, fue Jesús. Nosotros nunca hemos sido desamparados y ningún hombre ha sido desamparado. Pero Jesús fue completamente desamparado. Él quedó solo. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué razón? Porque usted sabe que Dios no puede morir. Dios es espíritu y Dios es eterno. Entonces, en la carne tenía que morir. Y por eso, ¿cierto? El espíritu salió de él, ¿cierto? Y él estaba ahí clamando. El cuerpo de Jesús. Pero habiendo otra vez clamado, y al instante, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz de resurrección, a gran voz, observen, cuando Jesús moría, clamó a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y aquí dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esa es la primera, cierto rastro, cierto, donde fueron levantados esos creyentes del Antiguo Testamento, cuando Jesús, cierto, expiró y dio el Espíritu y clamó a gran voz. Hubo un gran terremoto, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿verdad? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por eso que siempre ustedes escuchan que en la, ¿cierto? En la resurrección muchos se nos van a aparecer aquí. Los creyentes que han partido antes que nosotros conocemos, ellos van a estar en nuestras reuniones, porque ya aconteció, ¿cierto? Allí en el primer rapto, cuando Jesucristo murió, resucitó, ¿verdad? Y trajo de nuevo, ¿cierto?, a aquellos que habían dormido del Antiguo Testamento. Y estos se le aparecieron a muchos allí en Jerusalén. Y así también será. Ustedes saben que hay profetizado un gran terremoto. El gran terremoto es, ¿cierto?, está ligado a la voz de resurrección, donde, ¿cierto?, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces ahí tenemos el primer rastro. Observen el Antiguo Testamento, aquellos santos del Antiguo Testamento. Cuando este rastro primeramente aconteció, fíjense, versículo 50, su gran voz despertó a los santos del Antiguo Testamento, exactamente como la gran voz despertó a Jesús, o más bien despertó a Lázaro, ¿ven? La gran voz lo despertó. Y la segunda, hablando, ¿cierto? Ya hay tres rastros en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eno, Elías y Jesús siendo la piedra principal, la clave. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está que los santos del Antiguo Testamento, que cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Y hubo ese gran terremoto, estos santos fueron traídos. Y dice, y la segunda, y ahora, estamos esperando el primer rastro, ya sucedió en el Nuevo Testamento, y ahora estamos esperando el segundo, que somos nosotros. Y la segunda, el segundo rastro, es cumplido en segunda Tesalonicenses, el capítulo 4. Es lo que hemos estado hablando. Capítulo 4, versículo 15 en adelante, ¿verdad? Que nos habla, ¿cierto? Esto es en primera Tesalonicenses, capítulo 4, 12 al 18. Y eso será el segundo rastro. El segundo rastro será el arrebatamiento de la novia. Este es nuestro rastro. Entonces, ya han sucedido cuatro rastros, cuatro arrebatamientos. Tres en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento, y ahora estamos en el mero tiempo del segundo rastro del Nuevo Testamento, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, un rastro solo para la novia. Nosotros vamos a ser llevados a casa, ¿verdad? Entonces, el segundo rastro será el arrebatamiento de la novia. Y después viene otro rastro más,
que es el tercer rapto en el Nuevo Testamento, después que la novia se habrá ido y esté en la cena de la boda del Cordero, vendrá un tercer rapto que será el de Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 11 al 12, que nos habla de los dos testigos, Moisés y Elías, los dos profetas enviados a Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y ellos van a ser muertos y estarán sus cuerpos, ¿cierto? Allí y de repente vendrá, ¿cierto? Veamos aquí, vendrá el Espíritu sobre ellos y delante de todos, ¿cierto? Van ellos a ser llevados a casa. Veamos Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, 11. Veamos si dice ahí. Dice, aquí está, ¿no es? Pero después de 3 días y medio, hablando de Moisés y Elías, porque aquí está hablando, y los moradores de la tierra regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos uno a otro, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, hablando de la gran tribulación, Moisés y Elías, los matarán y los colocarán ahí en la plaza pública, ¿cierto? Y todos verán y la gente estará contenta, toda la gente del mundo. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantó sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Note? Así que esas son las cosas que tienen que acontecer. Estamos en el mero tiempo del arrebatamiento del segundo rapto, que es nosotros hacemos este rapto. Y somos los que amamos la venida y ya sabemos la actitud que debemos tener. Tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo de alegría, tiempo de felicidad, tiempo, ¿cierto?, de buscar, ¿cierto?, el bautismo del Espíritu Santo. Señor, séllame, porque solamente la novia, ¿cierto?, los que se van en el rapto son aquellos que son llenos del Espíritu Santo. ¿Mm? Así que ahí tenemos 3 etapas de su venida. Voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿verdad? 3 rastros en el Antiguo Testamento. Enoc, Elías y Jesús siendo la piedra clave. Murió, resucitó y fue llevado. Un rastro en el Nuevo Testamento. Mateo 27, 45. Hablando de los santos que fueron despertados por Jesús, un gran temblor, ¿cierto? Y estos fueron levantados y se le aparecieron a muchos y fueron llevados a casa junto con Jesús. El segundo rastro del Nuevo Testamento, que estamos en el mero tiempo del acontecimiento, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12 en adelante, que es el rastro de la novia, donde nosotros llegamos a perfección, ¿cierto? Y producimos la voz de arcángel la voz de arcángel está, ¿cierto?, en los creyentes para Jesús haciendo, ¿cierto?, la palabra vestida de carne para traer la resurrección universal de los santos que han muerto en Cristo. Pero esto solamente es para la novia. ¿Mm? Es un rastro. Dijimos, una es la aparición y la venida. La venida, ¿cierto?, es literalmente cuando Jesús venga con vara de hierro, ¿verdad? Y ahí ellos harán lamentación, todos aquellos que los traspasaron. Ahora nos habla también, ¿cierto?, que esta doctrina, ¿cierto?, del rapto es, en este tiempo, ¿cierto?, es donde la gente se levantarían los burladores. Segunda de Pedro, ¿cómo estamos en la hora? 54 ya. Dice que estos, en segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 2, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Mm? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Verdad? Encontramos que esta, ¿cierto?,
hemos sido advertidos cómo es que la doctrina de esto en los últimos días sería mofada, se levantarían burladores. Ahora entendemos la razón por la que este tema no es tomado seriamente, porque aquí el profeta ha dicho que en estos últimos días vendrían estos mofadores diciendo estas cosas. ¿Dónde está la señal de su advenimiento? La promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cierto? Ellos, esos burladores y mofadores, estarían en el último día. ¿Cierto? ¿Dónde es que hay un rastro? ¿Dónde es que hay un arrebatamiento? Yo escucho eso desde mi antepasado, mi abuelo, mis papás, nosotros, y el mundo continúa igual. Esto dice, no son comunistas, no son gente mundana, son los religiosos, porque dice, ellos, ¿cierto?, estarían cegados. La edad de la Odisea sería ciega, miserable, desnuda, ¿cierto? Y no lo sabría. Y ellos, como dice la escritura en 2 Timoteo 3, serían estos tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, ¿cierto? Traidores, impetuosos, infatuados, desobedientes a los padres, ingratos, ¿cierto? Eh, y todas estas cosas sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, pero que tendrían que amarían los deleites más que de Dios y tendrían apariencia de piedad. ¿Usted quién sería? Todo el sistema denominacional, todo el sistema religioso. Ahí estarían los burladores. Y ahí se han levantado tremendos teólogos diciendo que Jesús, y burlándose, que Jesús, ¿cierto?, fue un engaño, que Jesús, ¿cierto?, no murió, sino que fue solamente, ¿cierto?, fue algo que se hizo, ¿cierto?, y que no fue real. Y han dicho todo tipo de cosas. ¿Mm? Y ahí estarían los burladores. Por eso que esta doctrina, ¿cierto? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos no han visto nada, pero usted ha visto qué. Un profeta, la aparición del Señor Jesús, el Espíritu Santo en nuestro medio. ¿Ve usted la diferencia? Por eso ustedes deben ser la gente más contenta y más feliz, ¿cierto? Y además de eso, siendo llena del Espíritu Santo, siendo llena de Dios. Y nosotros tenemos que irnos del rastro y no estar pensando de aquí 30, 40, 50 años. Estamos en el tiempo, en el mero tiempo, ¿cierto? Porque dice, la novia buscará la revelación del rapto. Y fe es revelación. Y los 7 truenos dan esa fe y revelación. Este es el día y la hora. Se necesita eso. Ahí estaríamos entonces, más o menos, ¿cierto? Hablando de esas dos palabras, aparición y venida. Una es la aparición y la otra es la venida. Y aquí estamos nosotros, el Señor se nos apareció y estamos aquí siendo inyectados con la fe de Dios para mover el poder de Dios. Vamos entonces a terminar y demos gracia y servicio de ofrenda. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana donde usted nos ha paseado a través de las Escrituras y podemos ver las Escrituras cumplidas, vindicadas, oh Dios. Tan tremendo, Señor, cuando las Escrituras se nos han abierto. No estamos hablando de mitología, no estamos hablando de fábula, no estamos hablando de selecciones reader, estamos hablando de la palabra eterna de Dios. Y además la palabra siendo vindicada, aprobada. La vemos en las escrituras, Señor, que lo que está escrito allí, Padre, hemos visto, Señor, estos eventos modernos aclarados por profecía. Señor, estas profecías que han sido cumplidas, la venida de un profeta mensajero, la venida del Señor secreta para la novia, Señor, para darnos esa fe de traslación. Hemos visto el Espíritu Santo, Señor, aquí en nuestro medio, que se nos apareció, que nos está ungiendo con esa fe de 7 truenos, que es nuestro avivamiento. Señor, gracias, Padre Celestial. Oh Dios, ayúdanos y abre nuestros entendimientos. Danos revelación prevaleciente, Señor, y llena nuestros corazones, Padre, con el bautismo glorioso del Espíritu Santo, Dios, sabiendo, Padre Celestial, que este es tiempo, Señor, donde tenemos que levantarnos, Señor. Oh Dios, Padre Celestial, Señor, oh Dios, y estar contentos y felices. Señor,
Padre Celestial, Padre, vuestros pechos, levantar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, donde todo se acabará, donde ya no habrá muerte, donde no habrá, Señor, enfermedad, donde no habrá ninguna cosa sucia, pecaminosa, mala, corrupta, Señor. Padre, sino que seremos vestidos de inmortalidad, de incorrupción. Señor, amamos tu venida, Señor. Gracias, Señor del cielo. Úngenos, oh Dios Todopoderoso, que el poder del Espíritu venga sobre nosotros, oh Dios. Padre, que así sea, porque nos ha sido prometido. Señor, tú te apareciste por 40 días con pruebas indubitables, Señor, ante tus discípulos, y después de eso que le ungiste la fe, los enviaste al aposento alto a recibir el Espíritu Santo. En ese día estamos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Entonces acá estuvimos con 5. El hermana María Buenupi está en línea, o quedó ahí. La hermana Scarlett habían 3, 4 y Claudio 5. 5 en línea. Dios le bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Dios le bendiga ricamente, que esté muy bien. Dios te bendiga, Claudio. Chao.